Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, como todos los martes, aquí a este estudio bíblico. Veo que el día de hoy particularmente somos varios, somos 25 personas conectadas. Por ejemplo, bueno, pues por decir algunos nombres que estoy viendo por aquí, veo a Ani, Antonio, Aurora, a Edgar, a Belia. Veo ahí un par de celulares también. Veo a Gregorio, ¿cómo estás? A Hugo, a Isabel, ¿cómo estás, Isabel? A Jesús, a Juan José, Juan León, a Junior, ¿cómo estás, Junior? A Laura Leticia, a Luisa, a María Carmen, ¿cómo estás, Carmen? A Olimpia también, ¿cómo estás? Y a Orlando también, a Orozco y a Yara. Más aparte otros celulares más aquí. Pues bienvenidos, como siempre, me da mucho gusto el hecho que se hayan tomado el tiempo este martes aquí en la noche para tener este estudio bíblico. Rápidamente me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo tengo unos años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí trabajo, ya tengo mi familia aquí y todo, ya, vaya, pues ya eché raíces acá. Y en mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, me dedico en parte, o sea, vaya, de repente 1 o 2 horas ahí al día a predicar la palabra uno a uno a través de mensajes de WhatsApp y en parte también a este estudio bíblico, lo que son todos los martes. Aparte de eso, pues tengo obviamente otros hobbies también. Salgo con amigos, con la familia, me gusta hacer snowboarding también acá en Canadá, pues cuando es invierno. Cuestiones así. Pero bueno, pues básicamente el objetivo de este estudio bíblico es compartir lo que es el Evangelio, o sea, leer versículo por versículo, palabra por palabra, lo que son los 4 libros del Evangelio, y luego vamos a leer otro par de libros más para cerrar lo que es vaya, pues el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué leer la Biblia vaya, directamente la Biblia? Como sabemos, si bien ahorita con todo el tema del internet, hay muchas iglesias ahí, pastores, personas, hasta conversaciones con amigos, que eso me toca mucho, conversaciones así con los amigos, que tienen muchas ideas que se contradicen diferentes a lo que dice propiamente lo que es la Biblia. Entonces de repente empiezas a escuchar ciertas cosas, que Jesús, que era un gran maestro, pero no es Dios, o cuestiones así por el estilo. Jesús era solamente puro amor y así. Entonces, y tú vas leyendo la Biblia y dices, ay, jole, pues Jesús sí tenía su personalidad y sí era duro con las personas. Sí, no era así nada más como peace and love, como dicen, o sea, que amor y paz solamente. Veo aquí que también pues existe un infierno. Él habla directamente y vaya, pues directamente un infierno. Ok, am, ¿qué dice que fue Jesús que es? Por sus mismas palabras, que es lo que tenemos aquí registrado. Entonces siempre es bien importante cada persona, independientemente de lo que escuchen en las iglesias, en los sermones o inclusive de lo que veamos en este estudio bíblico, leer con sus propios ojos la Biblia de manera directa para que tengan el mensaje limpio y claro y directamente de la fuente, porque siempre por allá en la calle vas a escuchar todo tipo de mensajes y cosas. De repente me toca muchos con mis amigos así, pues que me dicen, la verdad es que la religión, la iglesia no importa, lo que importa es ser bueno. Y pues obviamente suena muy bien, pues ya, pues prácticamente hablando lo que importa es ser bueno, ser buena persona. Bueno, ¿qué es ser buena persona? Y dice Jesús aquí, nadie es bueno. Todos quedamos cortos de la gloria de Dios y tiene razón, todos hemos pecado. En alguna pues, vaya, pues parte hemos mentido, hemos sido avariciosos, hemos tratado mal a las personas. Nadie es bueno, solamente Dios es bueno. Pues ¿cómo le podemos hacer? Sí, ¿cómo le podemos ir al cielo? ¿Solamente ser buenas personas? ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo llegar al cielo? Sí. Entonces, todas esas cosas es muy importante leer la Biblia de manera directa. Y bueno, vamos a comenzar desde donde nos quedamos en el libro de Lucas. Vamos a comenzar ahorita con una oración. Padre Santo, Rey del universo, gracias Señor nuevamente por este martes, Señor, por este estudio bíblico que tenemos. Gracias por todo lo que nos das, las cuestiones físicas como nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros alimentos, nuestra familia, nuestros amigos y nuestro hogar en general. Pero más que todo, muchas gracias por esa salvación espiritual que tú nos das a través del sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor, por eso. Te pedimos nuevamente en esta ocasión que abras nuestra mente y nuestros corazones para que podamos entender claramente lo que es tu palabra y tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, aquí voy a compartir pantalla y vamos a iniciar desde la última vez donde nos quedamos. Aquí. Es el libro de Lucas y pues nuevamente para comentarles aquí sobre pues una introducción sobre los libros. Existe 4 libros en la Biblia, porque en total son 66 libros, o bueno, son 73 para la Iglesia Católica, que son un poco más de libros, pero son
La Biblia, vamos a decirlo así, es una colección de libros diferentes, de autores diferentes, ¿sí? Y los únicos libros que hablan específicamente de la vida de Jesús son cuatro, de todos esos, son cuatro, que se conocen como el Evangelio. Son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, esos cuatro libros, obviamente escritos por esas cuatro diferentes personas. Como sabemos, Marcos, vaya, fue escrito más o menos como por el año 80 después de Cristo. Fue discípulo y directo de Jesús, apóstol. Perdón, Mateo, que es el primer libro en la Biblia. Ese fue apóstol, vaya, pues directo a Jesús. Marcos es el segundo libro. Ese fue el primero que fue escrito aproximadamente como por el año 60 o 70 después de Cristo. Marcos fue discípulo del apóstol Pedro y Pedro fue discípulo de Jesús, vamos a decirlo así, como una segunda generación. ¿Sí? Muchos historiadores o teólogos creen que Marcos inclusive conoció directamente a Jesús en persona. Algunos estipulan, pero no está claramente confirmado, que la última cena fue inclusive en la casa de Marcos. Pero bueno, vamos a continuar. Luego sigue el libro de Lucas. Nuevamente es una segunda generación Lucas. Lucas es discípulo del apóstol Pablo propiamente. Y Lucas es el libro un poquito más extenso, es el más extenso de los cuatro, y Lucas es muy preciso al describir las cosas. Él fue doctor, fue médico en su vida, posiblemente pues, por lo mismo era un poquito meticuloso en describir los tiempos, los lugares, inclusive los sentimientos que tenía la gente en ese momento. Él mismo dice que es una investigación que él hizo, o sea, de las diferentes fuentes que él fue recabando. Y ese libro de Lucas igualmente fue escrito aproximadamente por el año 70-80 después de Cristo. Y el último libro es el de Juan. Juan fue discípulo directo de Jesús, o sea, obviamente pues lo conoció, apóstol, de los principales apóstoles. Fue el último libro escrito en el año 90 y posiblemente Juan lo escribió para describir un poquito la divinidad de Jesús. Juan es un libro un poco diferente. Los primeros tres describen los eventos de Jesús y últimamente su resurrección. Y el libro de Juan es más teológico. Posiblemente el objetivo de Juan era para demostrar lo que era la divinidad de Jesús y su propósito tal cual, no tanto escribir los eventos físicos o los milagros que pasaron. Sí, sabemos que inclusive en la historia Juan, todavía por el año 100 después de Cristo, él todavía estaba vivo, obviamente, pues ya mayor de edad. Y de los apóstoles, lo que se sabe es el único que llegó a ser anciano. Todos los demás apóstoles murieron, pues relativamente pronto, porque eran perseguidos por los judíos y por los romanos propiamente. Entonces, esos son los cuatro libros que están escritos en la historia. Igualmente les comento, mucha gente les va a decir, por ejemplo, esos libros fueron escritos cientos de años después. Bueno, no. Los historiadores serios reconocen y hay manuscritos en griego, porque estos libros originalmente fueron escritos en griego, que fueron encontrados las primeras copias originales que están conservadas en museos y hicieron exámenes de carbono para saber los años. Comenta lo que son esas fechas específicas. Inclusive, sí. Ciertos líderes de iglesias para el año 95 después de Cristo ya comentaban sobre esos libros, que ya obviamente estaban en circulación. Entonces, sí hay evidencia muy sólida, muy consistente de que esos libros fueron escritos durante la vida de los apóstoles, o sea, durante la vida de las personas que conocieron a Jesús propiamente. Y algunos también dicen, esos libros fueron modificados o fueron ahí como que le tacharon y le agregaron cosas, cuestiones así. E igualmente los manuscritos más antiguos que se han recabado, que esos se recabaron muy recientemente, hace aproximadamente como por los años 40, que fueron donde se encontraron esos, bueno, pues en inglés se le conocen como los Dead Sea Scrolls, muchos libros del Antiguo Testamento y vaya, también del Nuevo. Veían el griego y luego, bueno, pues lo traducían con la Biblia que hoy tenemos en día y dices, "Oye, está bastante consistente". Sí, esos manuscritos de hace 2000 años en griego lo traducen hoy en día los que están haciendo los museos y está bastante consistente vaya, con la Biblia que hoy tenemos hoy en día. Entonces, no es como que se estuvo ahí como teléfono descompuesto, ahí agregando cosas o que le cambiaron las palabras, cuestiones así. Y eso está la prueba en los mismos museos, en los mismos manuscritos, y ahí los tenemos, ahí propiamente para todas esas personas que agregan esas cosas. Todas esas cosas obviamente fueron creadas conforme fueron pasando los siglos, pero ahorita ya hay, pues gracias a Dios, evidencia sólida de esos manuscritos que se han encontrado. Pero bueno, vamos a comenzar nuevamente. Libro de Lucas, capítulo 12 versículo 49. Obviamente ya sabemos el ministerio de Jesús ya ha avanzado.
Él ha hecho varios milagros. Ya sabemos que tiene mucho pique con las personas religiosas judías de aquel entonces, con los fariseos. Veámoslos así, los fariseos eran como los padres o sacerdotes judíos de aquel entonces. Ellos eran muy, muy orgullosos de sí mismos, tenían mucho conocimiento, eran muy soberbios y pues, obviamente vamos a decirlo, si eran como de clase alta, siempre ocupaban los mejores lugares, los mejores asientos en las cenas, en los lugares. La gente los saludaba todo. Entonces tenía mucho pique con ellos, sí, porque ellos eran muy, muy duros, muy cerrados, tenían el corazón muy endurecido. Sí, últimamente, pues ellos fueron los que los crucificaron, o sea, los que motivaron la crucifixión. Obviamente fueron los romanos los que le físicamente mataron a Jesús, vamos a decirlo así, pero fueron los judíos los que motivaron la captura y la muerte de Jesús. Sí, entonces eso es propiamente, recordemos el ministerio de Jesús, muchas personas dicen, no, Jesús estuvo por muchos años haciendo cosas, bueno, solamente fueron tres, aproximadamente de su año 30 a su año 33. Sí, fue un ministerio relativamente corto y en solamente 3 años, Jesús, que humanamente hablando y sin un carpintero pobre, hijo de personas que no eran importantes, en un rinconcito ahí de Judea, en un rinconcito inclusive vaya, pues de Nazaret, de donde él era, el rinconcito más triste, solo y abandonado de todo el imperio romano, esa persona pobre, ese carpintero que no era hijo de nadie importante, solo 3 años pudo cambiar el mundo. Tanto así que hoy en día, el año 2026 es el año de su nacimiento. Todas las naciones del mundo nos ajustamos a la fecha de su nacimiento. Así es, vaya, de influyente él. Pero bueno, vamos a continuar leyendo. Jesús causa división. Entonces, aquí vamos a ver cómo Jesús habla y el mensaje que trae. Porque muchas veces nosotros pensamos como que nos imaginamos ese Jesús que nos pintan así con los hippies, así de que Jesús, amor y paz, que vaya, Jesús ama a todos y todo está muy bien y no pasa nada si te portas mal y así como puras rosas, ¿sí me explico? Como que no hay ningún problema aquí, todo amor y paz. Pero vemos la persona de Jesús y te dices, no, pues sí era conflictivo, sí. Versículo 49. Dice él en sus propias palabras, que son las letras que están marcadas en rojo. Yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuvieran llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Obviamente Jesús sabía el futuro y la crucifixión que iba a tener. Y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Él tenía esa angustia, sabía de esa muerte que iba a llegar. Y no creemos que, bueno, pues Jesús, como es parte de la Trinidad y es de la misma esencia de Dios, pues bueno, a lo mejor él no le afectaba, no, él era ser humano y un latigazo era un latigazo y un clavo en la mano era un clavo en la mano y una corona de espinas era una corona de espinas como nosotros también, o sea, iba a sufrir exactamente ese mismo dolor que nosotros íbamos a sufrir, no creas que él tenía anestesia o algo por el estilo. Él sabía ese dolor físico que le iban a dar y también espiritual. Iba a estar separado de Dios para cargar con todos nuestros pecados. Sus mejores amigos, los discípulos, Pedro, todos ellos, los iban a traicionar y se iban a ir, sí, se iban a escapar. Pero bueno, ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. Muy diferente a esa paz y amor, como que a esa foto que vemos de Jesús a veces así en los pósters, así. De ahora en adelante las familias estarán divididas. Tres a mi favor y dos en contra, dos a mi favor y tres en contra. ¿A quién le toca de repente entre nuestras familias? Obviamente personas que no creen en Dios y así, de repente tienen un poquito de rencilla contigo, o de repente con tus mejores amigos, que igual empieza a haber un poquito de pique. A veces sí, a veces no, dependiendo de la familia y del grupo, pero no, este tema de Jesús va a causar división con las personas, sí. Ujú. Versículo 53. Habrá divisiones. El padre estará en contra del hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Sí, entonces aquí va a haber división inclusive entre las familias, sí. Ujú. Versículo 54. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia, sí, pues, ya sabes que estás afuera y que ves la nubesota esa gris negra, pues dicen, no, pues ahí viene la lluvia, sí, y tienen razón, cuando sopla el viento del sur y dicen, hoy será
un día de mucho calor. Y así sucede cuando está el día claro, pues sí. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Versículo 57. Porque no pueden decir por ustedes mismos lo que es correcto. Cuando vayan camino el juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, que los entregará a un oficial y los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrá en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Aquí en este último versículo 58-59 habla un poquito del conflicto entre las personas vaya, de Jesús. Pero ahí básicamente lo que él está diciendo es, ustedes saben cuando va a llover, cuando viene el problema, o cuando va a ser un día, vaya, soleado y caluroso y despejado, pero de repente para las personas como que no lo saben leer. Entonces, aquí va una lección muy importante, vaya, pues de Jesús. Cuando tú tengas un problema con una persona, sí, aquí está hablando él de un juicio, es un problema así legal, formal, pero cualquier tipo de problema, así que, oye, ¿sabes qué? Algún problema en el trabajo, pero ya de conflicto personal, algún problema con tus papás, con un amigo, a lo mejor un comentario que a una persona no le gustó, un chiste que se malinterpretó, o algo, cualquier situación, sí, es mejor, sí que vaya, pues ahí dice en el versículo 58, traten de resolver el asunto antes de llegar. O sea, si están en un problema, sí, y ustedes obviamente cometieron la falta, pide perdón rápido, rápido. Pide perdón a tus papás, a tus amigos, a tu pareja en el trabajo, si pasó algo ahí personal, pide perdón y que sea rápido, ese mismo día, no te tardes mucho tiempo. Sí, que no te llene el orgullo, no, déjame después o lo que sea. Si no se empieza a anclar ese pecado, ese rencor, tanto contigo como con la demás persona, pide perdón rápido y no te llenes de orgullo, de no, ¿cómo crees que yo? No, no, no. Aquí no pasa nada. Orgullo para abajo, perdón enfrente, sí. Pide perdón rápido. Sí, que este pecado, esta complicación no llegue a más. Sí, eso es una de las enseñanzas de Jesús, pedir perdón rápido. Resuelve las cosas rápido. Sí, eso es una de las grandes enseñanzas. Sirve obviamente mucho con tu pareja, esposo, esposa, inclusive novio, novia, si están todavía saliendo. Obviamente van a tener problemas, discusiones, cuestiones ahí que a lo mejor estén de acuerdo o no. Si de repente hay algún problema, busca a la persona rápido ese mismo día, ¿sí? Y si tú cometiste la falta, pide perdón, ¿sí? Y obviamente intenta que no sea, no, que la otra persona se acerque o así, que no sé qué. Tira tu orgullo al suelo y tú acércate, ¿sí me explico? Tú acércate, sí. Porque si esperas que la otra persona se acerque, pues puede ser que no suceda y que ese pecado se siga anclando y propagando. Pero si hay un conflicto, tira tu orgullo al suelo, muévelo y, oye, ¿qué pasó? Mira, quisiera hablar contigo, no quise hacer eso, me malentendiste, ese chiste vaya, pues fue incómodo, lo siento mucho, cuestiones así, eso es lo más importante. Y sirve, obviamente, pues bien sabemos cuando estamos ahí con nuestros esposos o esposas, novios o novias. Capítulo 13, un llamado al arrepentimiento. Versículo 1. En esos días le informaron a Jesús que Pilato, sí que, vaya, Pilato era el gobernador de Judea propiamente. O sea, era básicamente como el representante principal en esa zona en Israel. Ojo que no era el emperador romano, o sea, ese era el Tiberio César o Augusto, dependiendo ahí vaya, pues del año. A Pilato, pues, literalmente era un gobernador, como si fuera el gobernador del estado de Jalisco. Bueno, pues ese era Pilato. Originalmente lo gobernaba lo que era el rey Herodes, papá, el que intentó matar a Jesús cuando era bebé, que él era judío, teóricamente, pero era obviamente una marioneta vaya, de los romanos. Muchas veces los romanos lo que hacía como su imperio era muy grande, po- dejaban que un rey, sí, de la zona, o sea, de ese mismo pueblo gobernara, pero obviamente bajo el imperio romano, que en ese caso era el rey Herodes, papá. Pero luego, cuando él murió, se empezó a fraccionar lo que es toda esa zona de Israel y Palestina, y propiamente Judea era muy conflictivo, muy levantista. Los judíos querían independencia del Imperio Romano, básicamente como los mexicanos querían independencia de los españoles, bueno, igual.
Entonces, para calmar las aguas o ponerse más duros, vamos a decirlo así, los romanos pues mandaron a Pilato, oye, pues tenemos que mandar a alguien romano de nosotros a que esté gobernando ahí, que esté echando un ojo ahí con todos los que, vaya, los que se quieren pues levantar, vamos a decirlo así. Ujú. Entonces, le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo, en esa zona del norte de Galilea. Pilato era duro, sí, era duro. Ahora, históricamente hablando, pues se conoce, él es una de las personas que sacrificó a Jesús. Hablando de manera objetiva, se sabe que Pilato fue relativamente un buen gobernante romano, o sea, como que intentó hacer las cosas bien, cuestiones así, perdió lo que se sabe en la historia. Pero bueno, vamos a ver, como quiera si era el duro en sí. Por lo mismo, pues estaba ahí para poner orden de toda esa zona de Judea que era muy levantista. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Por eso sufrieron de ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Ese es un mensaje que dice Jesús claramente. Arrepiéntete de lo que has hecho, de lo malo que has hecho, tus pecados, sí, y vuelva a Dios. Es uno de los mensajes principales, sí. Ujú. Versículo 4. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Entonces Jesús claramente dice aquí, te tienes que arrepentir de tus pecados. Si no te arrepientes de tus pecados, ¿sí? No vas a entrar al cielo. Como dice él, también perecerás. Y eso es una traducción como que pues te vas a ir al Seol, al infierno, si vas a perecer. Tiene que haber un arrepentimiento genuino de tus pecados. Y ojo que no es, sí, yo me arrepentí de mis pecados en el año 1000, en el año 2021, pero fue ese día que me sentía muy bien y luego ya seguí con mi vida como si nada hubiera sucedido. Tiene que ser un arrepentimiento genuino, real y de todos los días. Si tienes que vivir, cargar tu cruz, como dice Jesús, todos los días. No es nada más de un día me arrepentí y ya, y como si nada al día siguiente. Sí, esto es un proceso de todos los días, de todos los días. ¿Por qué? Porque últimamente pecamos, volvemos a pecar. Sí, pues yo pudiera decir, a menos a que fuera un día muy tranquilo, pues casi, casi podemos pecar todos los días, que si nos enojamos con alguien, que si dijimos en una mentira, que se nos vino algún pensamiento lujurioso a la cabeza, que si fuimos un poquito avaro y no prestamos dinero, pecamos todos los días, o sea, últimamente, a menos a que ese día te quedaste en la cama, no sé, te quedaste dormido, pero generalmente, entonces, por eso es la cuestión de, oye, ¿sabes qué? Debo de cambiar mi manera, me debo acercar a Jesús, ¿sí? Y tener ese arrepentimiento, vivir, cargar la cruz propiamente. Parábola de la guerra estéril, ¿sí? Versículo 6. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si se había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo de los que se comen, de las frutas de la higuera. Córtala, solo ocupo espacio en mi jardín. Oh, ok. Versículo 8. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. Sí. Entonces aquí esta parábola es una parábola corta, un poquito sencilla, y tú dices, pues, ¿qué pasó? Que había una planta que no da frutos, que llega como el dueño de la planta, el hombre que la sembró, y dice, oye, no está dando frutos, y dice el jardinero, espérate un año más, y si no, ya la puedes cortar. Bueno, propiamente nosotros somos como la higuera, las personas. Estamos aquí en el mundo, obviamente por un tiempo limitado, no vamos a estar aquí por miles de años, ya sabemos que nuestra vida es finita, y ya que nosotros vamos creciendo, vemos que pues obviamente no nos quedan muchísimos años más, a lo mejor un par de décadas más, sí, y Dios nos pide, da fruto, pero da fruto, ¿qué significa? Sí, quiero ver que hagas mi voluntad, sí, que trates bien a los pobres, que trates bien al prójimo, que no seas avaro, que no seas lujurioso, que no estés en borracheras, sí, quiero ver que des frutos, sí. ¿Estás dando frutos? No, no estoy dando frutos. Me sigo emborrachando, sigo haciendo lo mismo y así. He sido bastante paciente contigo. Ahí, pues, con la higuera, me he estado esperando muchos años, he estado dando frutos ya la voy a tener que cortar.
que sacar. Ya esa persona la voy a tener que sacar, ¿sí? Últimamente sabemos que todos nos vamos a morir en algún punto, ¿sí? O sea, últimamente, pues todos somos, bueno, es una higuera, nos van a tener que sacar el jardín, pero tú sabes, si quieres que te corten y vaya, para que te avienten al fuego porque no serviste, no diste frutos, o si quieres que te pongan, pues como dice Jesús ahí en otra parábola, que te almacenen así, entonces pues que te vayas al cielo. Es por eso que es muy importante dar frutos, sí. Y no nada más, bueno, yo voy a la iglesia el domingo, pero ya saliendo, ya, pues, por lo que sea, sigo con mi vida como si nada hubiera pasado. O sí digo que soy cristiano, o alguna vez fui a un campamento o algún retiro, me arrepentí, pero realmente no ha cambiado mi vida, sigo siendo la misma persona. Entonces, por eso Jesús dice, está la higuera, está el dueño de la higuera, que es Dios, y dice, oye, esta persona ya no está dando frutos, ya ha estado esperando mucho. Sí, dice, no, espérate un año más. Y si no, ahora sí la cortas, pero últimamente es eso. Y él hace mucho hincapié en eso. Da frutos y no te van a cortar. Y luego aquí vamos a proceder con Jesús sana en el día de descanso, versículo 10 del capítulo 13. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga era como una especie de como de iglesia de los judíos, vio a una mujer que estaba lisiada, ¿sí? A causa de un espíritu maligno, como que batallaba vaya, de caminar, pero era realmente un espíritu maligno o sea, el que la estaba ahí, vaya, pues haciendo eso. Había estado encorvada durante 18 años, una gran parte de su vida, y no podía ponerse derecha. Entonces estaba así como que chuequita. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante pudo enderezarse, caminar bien. ¿Cómo alabó a ella a Dios? Sí. Entonces decía, ok, sí, Jesús estaba en la sinagoga, curó a esta persona que estaba lisiada, y vaya, pues ya estaba erguida, ya podía caminar bien. Versículo 14. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso, que era un sabbat. Recordemos que ese sabbat, yo sé que para nosotros en nuestra cultura generalmente es el domingo, el día de descanso, pero para los judíos el sabbat era propiamente el sábado. Era el séptimo día de la semana, pero el primer día era domingo, entonces el sábado era el día que se descansaba. Ujú. El líder a cargo de la sinagoga se indignó, sí, entonces pues que Jesús trabajara o que la sanara en un día de descanso. Hay 6 días de la semana para trabajar. Para ellos los judíos era de domingo, que era el primer día, al viernes, que era pues el sexto día. Dijo la multitud, vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso, o sea, no el sábado. Versículo 15. Así que el Señor respondió, o sea, Jesús, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso, pues bien lo sabemos, o sea, en la cultura judía como quiera las personas, pues obviamente trabajaban esos días. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? O sea, hacen actividades. Esta preciada mujer, una hija de Abraham, o sea, una judía, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que ella sea liberada aún en el día de descanso? Ujú. Versículo 17. Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Entonces, Jesús, obviamente, pues él sigue su ministerio, lo que eran esos días del Sabbat, que eran los sábados, el día de descanso. Y los fariseos, que eran los líderes de la ley religiosa, lo criticaban. Tú estás sanando en el día de descanso, estás quebrando la ley de Moisés. Últimamente, en otra parte del Evangelio, bueno, pues él decía, sí, sí, yo soy Dios sobre el día de descanso. Dios es dueño del día de descanso y yo también. Entonces todo el mundo se enojaba. ¿Quién te crees que eres? Entonces, pues eso era lo que sucedía. Últimamente, Jesús tenía autoridad para trabajar el día de descanso, ¿sí? Porque todas las criaturas, o sea, todos los seres humanos no podían trabajar ese día. Pero Dios Padre, vamos a decirlo así, para los judíos era Dios Padre. O sea, sí trabajaba en el día de descanso, porque si él se vaya descansaba, pues ya vaya, no había creación. Pero Jesús, como forma parte de Dios, él podía, vaya, trabajar también ese día de descanso. Era una de las cuestiones que él también menciona un poquito ahí más que todo ahí en el libro de Juan. Es por eso que siempre comparamos a Jesús con Dios de esa manera. Hay muchas instancias a lo largo del Evangelio donde él hace una comparación y una similitud con Dios Padre. ¿Sí? ¿Por qué razón? Los judíos siempre decían Dios cuando decían Jehová,
decían, mi Padre que está en el cielo. Era como los judíos lo describían. Desde aquel entonces ya lo describían como un padre, pero un padre lejano que está en el cielo. Sí. Y Jesús se describía, yo soy el Hijo de Dios, pero una especie como único Hijo de Dios, vamos a decirlo así. Pero luego él también hacía una similitud con ese Padre que había ahí en el cielo. Entonces, vamos a seguir aquí. Parábola de la semilla de mostaza, versículo 18. Entonces Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza, ya saben, es una semillita bien chiquitita, casi invisible a nuestros ojos que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas. Entonces, eso es el reino de Dios. Empieza, ¿sí? Con la fe, pero crece tu corazón, crece de manera abundante y da frutos y da vida, como con estos pájaros. Eso es el reino de los cielos. Es algo que inicia con una fe, pero crece en tu vida y en la vida de los demás también. Parábola de la levadura. También preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. La levadura es esa, pues esa sustancia vaya, que ven ahí pues, para hacer pan y que muchas de las personas usan el rollo. Ya sé que ahorita pues compramos pan en el Oxxo o cualquiera de esas tiendas, pero bueno, pues es así como se hace el pan a mano aunque puso una sola pequeña presión de levadura, así nada más ponen una bolita, así, hace 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Entonces, básicamente es eso, o sea, inicia con una fe en tu corazón, pero crece en tu vida de manera abundante. Y luego dice otra cosa muy importante, que aquí va, y siempre, al principio yo, pues cuando tuve una conversión real, hace relativamente pocos años, batallaba un poquito con esto, pero luego ya lo fui aceptando. La puerta angosta, que es la puerta chica, aquí va. Versículo 22. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas, mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Iba caminando a diferentes, vaya, lugares ahí. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, versículo 24 y de sus propias palabras, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. ¿Ok? Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Versículo 27. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Ujú. Versículo 28. Voy a continuar leyendo. Habrá llanto y rechinar de dientes, así, rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes, sí, serán echados fuera. Ujú. Entonces, bueno, aquí están. Déjame termino aquí lo que son estos versículos y ya comentamos. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, del norte, del sur, y ocuparán sus lugares en el reino de Dios. Sí, esas personas de otras partes del mundo. Sí, aquí iba dirigido este mensaje a los judíos. Sí, y se nos van a venir personas de México y de Canadá y de Rusia o lo que sea, de todas partes del mundo, y estarán en sus lugares judíos, en el reino de Dios, todas esas personas de todas partes del mundo. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Ok. Eso es un gran mensaje. Vamos a leer aquí qué dice, y bueno, es un mensaje fuerte y para mí siempre fue un mensaje con el que pues personalmente batallé un poco. Él dice, para entrar al reino de Dios es una puerta angosta, chiquita, sí. No es una puerta donde todo el mundo va a entrar, así como si fuera un concierto gratis, así. Esfuércense por entrar al reino de Dios, sí. En otras palabras, no es fácil, sí. Es una puerta angosta, chiquita, sí. Muchos intentarán entrar, sí, pero fracasarán. Sí.
Y aquí dice, solo unos pocos se salvarán, que le pregunta, muchos van a entrar, sí, muchos van a intentar entrar, pero van a fracasar. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Dicen, de todos los seres humanos del mundo, habido y por haber, pues lamentablemente, y eso es sus propias palabras, la puerta del reino de los cielos es angosta, es chica. Muchos van a intentar entrar y muchos van a fracasar. Entonces, pues, lamentablemente hablando de los seres humanos, pues la mayoría posiblemente no vayan a entrar al reino de Dios, lastimosamente, y dicho directamente y de manera muy clara de las propias palabras de Jesús. Ahora, yo al principio decía, "Ay, yo quisiera que todo el mundo entrara al cielo, o que perdió la mayoría de las personas, como dicen, todos excepto Hitler, ¿verdad? O sea, todos excepto Hitler o la persona más mala, el asesino en serie. Pero, ¿qué sucede aquí? Y Jesús tiene totalmente la razón, o sea, vaya, pues en base a su mensaje, todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos, ninguno de nosotros merece el cielo es un lugar perfecto, donde solamente entran seres perfectos. Lastimosamente es que pues nadie es perfecto, ¿sí? Entonces, para entrar al cielo debemos aceptar ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ese pago que Él hizo por nuestros pecados por nosotros para hacernos limpios y para que nosotros podamos ser perfectos y tener un arrepentimiento real, genuino, una conversión real, que eso obviamente va a dar frutos de manera natural. Vas a hacer la voluntad de Dios de manera natural porque vas a aceptar ese sacrificio que hizo Jesús. Yo les pregunto, entre su familia, entre sus amigos, entre sus compañeros del trabajo, las personas que ustedes conocen en su ciudad, ¿cuántos han tenido esa conversión real con Jesús? Sí, ese arrepentimiento genuino y que realmente sigan a Jesús. ¿Cuántos? Yo te puedo decir, en mi experiencia propia, muy pocos, muy pocos. Conforme al mensaje que dice Jesús, de reconocerlo a Él y en su sacrificio, de tener fe y de hacer realmente la voluntad de Dios y tener un arrepentimiento real, lamentablemente muy pocos. Entonces, qué podemos concluir aquí? Jesús no está mintiendo, está diciendo la verdad. Si pocos van a intentar entrar y muchos van a estar quedados fuera, sí, sí, y van a estar así, Jesús, ábrenos, Señor, ábrenos la puerta. Y van a salir y van a decir, yo no te conozco, ¿quién eres? Pero yo, pues, yo era buena persona, pues, tenía sexo fuera del matrimonio, te emborrachabas, eras avaro, ¿cómo que eras buena? Pues, no sé quién eres, ¿si me explico? O sea, yo es que, pues, alguna vez fui a la iglesia, tuviste una conversión real, no sé quién eres. Me bautizaron y a lo mejor en la iglesia católica, pues, me bautizaron cuando era niño, pero, pues, ¿quién eres? Yo no te conozco, ¿dónde vienes? O sea, sí, pero bueno, pues aquí dice, aquí, comimos contigo, vivimos contigo, enseñaste nuestras calles. Igual nosotros podemos argumentar hoy en día, a lo mejor pues no conocimos a Jesús en carne propia, pero podemos decir, pues yo fui a mi primera comunión y a la iglesia y pues yo ahí tengo la foto de mi primera comunión o mi certificado de bautismo o alguna vez en retiro ya de grande, pues como que me arrepentí o cuestiones así por el estilo. Jesús va a decir, ¿te conozco? ¿Te conozco? No, pues es que pues siempre hice mi propia voluntad, nunca me importó, nunca te puse en primer lugar, al contrario, estabas en último o no existías en mi vida. No te conozco, ¿sí? Sí, y luego él dice en el versículo 27, aléjense de mí todos los que hacen maldad, los que no hacen la voluntad de mi Padre. Uf, pues un montón de personas, sí. Y en ese lugar de separación habrá llanto y rechinar de dientes, sí. Ajá. Entonces Jesús sí habla de una separación, sí habla de un reino de los cielos y sí habla de estar afuera del reino de los cielos, de una separación. En otras palabras, un infierno. En otras partes del Evangelio habla de un fuego eterno, ¿sí? Donde el gusano no muere, él dice también, ¿sí? Dice una oscuridad, va a haber oscuridad también. Vaya, son las palabras que él usa para escribir esa separación de Jesús o ese infierno. Y luego él comenta, ustedes son judíos y van a ver a Abraham, Isaac, a Jacob, pero también van a haber personas de otros países, de otros lugares, que van a estar sentados aquí en el reino de Dios, ¿sí? Y luego últimamente la acaba. Entonces, en esta vida carnal que tenemos, sí, hay personas importantes, hay presidentes, hay reyes, hay personas ricas,
como por ejemplo el dueño del negocio, o la persona más importante, lo que sea, o el abuelo que tiene mucho dinero, la persona que te imaginas, ahí el mandamás, como dicen las canciones ahí, el jefe de jefes. Está la persona más, vaya, más rica en este mundo, pero esta persona muere y si es soberbia con un corazón endurecido, va a ser la persona menos importante, o sea, va a haber un cambio de roles. Y esa persona menos importante, ese pobre que nadie pela, que no tiene nada, sí, que no tiene nada importante, pero que tenía un corazón suave, que seguía a Jesús, que hacía su voluntad. A lo mejor esa señora ahí cristiana y así que a lo mejor no es importante en nuestro mundo. Esa persona va a ser la más importante. Sí, entonces va a haber un cambio de roles así, totalmente. Entonces, todas esas personas que tienen muchas bendiciones hoy en día, esos ricos y así, ¡pum! Van a caer si tienen un corazón endurecido. Y esas personas que tienen un corazón humilde, ¡pum! Van a ser engrandecidos. Entonces, para que tengan eso. A veces me han preguntado, "Oye, Sergio, es que yo veo todas esas personas que hacen maldad, pues les va muy bien. Todos esos políticos corruptos y narcotraficantes y que andan robando y que son así, súper agresivos. Pues yo los veo con casas muy bonitas y carros y pues o sea, yo veo al político corrupto, como dicen, forrado en dinero y pues no veo dónde está la justicia. Bueno, dice Jesús, va a haber justicia. Todas esas personas van a morir y va a haber justicia para esas personas que eran las más importantes, porque van a ser ahora las menos importantes. Y esa persona que estaba batallando en la vida, enfermo, pero que tenía su corazón puesto en Dios, sí, va a haber justicia también para esa persona, va a ser la más importante. Y bueno. Vamos a acabar aquí en el versículo 13, versículo 31 para el próximo martes. Bueno, entonces aquí lo vamos a pausar en esta sesión y pues aquí ya voy a hablar específicamente, pues en estos últimos 10 minutos de un tema en particular, pues como siempre lo hago. Perdón aquí, nomás déjame, aquí voy a dejar de compartir pantalla. Veo que somos ahorita 28. Como siempre, en estos últimos 10 minutos voy a hablar de un tema en particular y luego ya voy a abrir los micrófonos pues, para que ustedes puedan pues, platicar o opinar o preguntar ahí sobre cualquier cosa. En esta ocasión, yo voy a hablar sobre cómo el pecado entra por los sentidos. Ya sabemos nuestros sentidos humanos, lo que es la vista, si lo que es nuestro oído, obviamente lo que es nuestro sabor, nuestro olfato. Sí, pero vamos a hablar de eso propiamente, cómo el pecado y las tentaciones entran por nuestros sentidos, por cómo nosotros podemos captar este mundo físico. Y nuevamente, pues les recuerdo, esta es una grabación, va a ser subida a Facebook y YouTube. Esto para que lo consideren o sea, al momento de comentar. Y también para comentarles, aquí hay cristianos de diferentes denominaciones, también hay católicos, pero lo más importante de todo es que independientemente de las pequeñas diferencias en creencias que tengamos, lo importante es que creemos en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros y en esa fe, ¿sí? Y en ese mismo Dios, que eso es lo más importante. Si últimamente lo más importante en todo esto es Jesús y el sacrificio que él hizo por nosotros. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, las tentaciones entran por nuestros sentidos. Yo iría principalmente por la vista, ¿sí? Y por los que escuchamos, por el oído, ¿sí? Pero obviamente pueden también haber ejemplos de otro tipo de, o sea, de pecados que entran por otro tipo de sentidos. Puede decir ejemplos, sí, ejemplos muy clásicos, o sea, muy típicos y muy visuales o así. Pornografía, obviamente te metes a la compu, ves el video, vaya, está entrando el pecado y la tentación por los ojos. Otro típico también, película de terror o esas películas feas, de terror, de demonios, de asesinos, de muertes, todo ese tipo, igual, pues lo vemos claramente, ese pecado y todas esas tentaciones entran por nuestros ojos, por nuestra vista. Vamos a escuchar un poquito, vaya, por los oídos, música mundana, sí, típico música, reggaetón, altamente sexual, diciendo no sé qué cosas, cuestiones así, o ese es hip hop o rap, de que, oye, mira, yo soy aquí, yo soy acá, narcocorridos. Sí, el pecado entra por nuestros oídos. Y a veces también los malos consejos. De repente te juntas con cierto tipo de amigos y empiezan a hablar de ciertas cosas. No, que yo estuve con esta mujer, o que yo me tomé no sé cuántas cervezas, o que, no sé, ya hice un deal con el gobierno, nos vamos a quedar con tanto dinero. Sí, todos esos pecados entran por nuestros oídos, sí, por lo que escuchamos. Voy a poner un par de versículos donde aquí la Biblia habla cómo entra el pecado
vaya, por nuestra vida o por nuestros oídos. Génesis 3, capítulo 3, versículo 6, cuando estaba Eva. Entonces aquí dice, la mujer quedó convencida de la serpiente, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Entonces, cuando Eva iba a agarrar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, entró la tentación, el pecado, bueno, o sea, ella vio que el árbol era hermoso y el fruto era delicioso. ¿Cómo no vemos ahí, vaya, pornografía o lo que sea, una foto? Ay, mira, o sea, te quedas viendo ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Ujú. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, el dinero, la borrachera, la fiesta, placer físico, sí, carnal, sí, un deseo insaciable, sí, por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros. Entonces, básicamente es eso, o sea, sí, cómo el mundo solamente ofrece eso físico y algo insaciable. Por más que ganes mucho dinero, nunca es suficiente y quieres más y más y más y más y más y nunca acabas y siempre quieres más dinero y siempre quieres más orgulloso, sí. Hay que estar, en otras palabras, apartado de ese tipo de tentaciones, sí. Todas esas películas de terror, todos esos videos, todas esas fotos. Ahora, cuando hablo de pornografía, no, o sea, a veces también hablo del típico Facebook o Instagram de las fotos ahí que de repente, oye, ¿sabes qué? Pues obviamente ahí, pero ahí está el traje de baño o le está haciendo así o cuestiones así por el estilo. También todo ese tipo, aquí le dicen soft porn o vaya pornografía suave, donde están así vaya, pues se ponen así, tú te quedas así. Entonces, alguna vez escuché un pastor, me dice, yo no tengo problema con predicar la palabra, por ejemplo, a prostitutas. Yo no tengo ningún problema ahí en saludar y predicar la palabra, pero no puedo agarrar una revista de esas de Sports Illustrated donde salen alguna mujer así en un bikini, algo así, que me entra la tentación. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de tentaciones. Y pues bueno, para acabar este tema en particular, si somos tentados, obviamente caminando en este mundo vas en la calle y vas a ver cosas y vas a escuchar música o vas a estar con amigos y vas a escuchar algún comentario, cuestiones por el estilo. Vas a recibir tentación, esto sí, porque pues, estamos aquí en este mundo. Siempre en ese momento que eres sentado, reconocer, oye, aquí hay tentación. Sí, recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, ese sacrificio, esos latigazos y esos clavos en las manos y esa corona de espinas en ese momento, ¿sí? Y si puedes entrar en oración, si sientes que la tentación es fuerte, si de repente, ay, o sea, acabo de ver una foto, o no sé, o vaya, estoy tomando una cerveza y se me está empezando a subir, o cosas por el estilo, recordar ese sacrificio que hizo Jesús por ti en la cruz y si puedes entrar en oración, obviamente si estás en un lugar público, puedes orar a lo mejor en tu cabeza internamente, no tiene que ser una oración muy larga, puede ser una oración corta, pero entrar en una oración y eso sirve mucho para quitar esa tentación. A mí en lo personal también me ha servido. Si voy en oración, como que me siento vaya, más relajado, así como que ya esa tentación se fue, ya, y vaya, mi cabeza ya piensa en otra cosa, vamos a decirlo así. Entonces, esto es un tema, pues, que les quería comentar un poquito. Creo muy conveniente, pues, hablar de todos estos temas relevantes y prácticos ahí, pues, de nuestra vida en sí. Y bueno, pues ya ahorita en esta última parte voy a abrir los micrófonos para las personas que quieran, pues, que quieran platicar, pues ya ahorita ya pueden hablar. Puede ser, pues, como siempre, de este tema en particular o de algo de lo que leímos ahorita o de cualquier otra cosa que ustedes quieran. Ahorita ya, pues, es el momento. Ujú. ¿Alguien que quiera comentar algo? Pues, ahorita sería el momento. Yo, Ujú. hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ok, perfecto. Pues si quieren, vamos primero con Junior y luego con Juan, para tomar ese orden. Perfecto. Ujú. Hola Junior, no sé si quieres comentar algo. Sí, ¿qué tal, hermano? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Creo que se escucha un poquito de eco. No sé Sí, si es que tengas a mi lo mejor. Ah, teléfono ahorita él y ya quedamos con el mío nada más. ok, perfecto, está bien. Sí. Ok, mira, te comento, como te había yo comentado, voy llegando aquí a la ciudad, estaba yo fuera laborando, y entonces Ujú, fui a una iglesia este fin de semana, el domingo, porque pues aquí ujú, las iglesias se reúnen los domingos. Entonces sí. pasó algo bien raro, ahorita nos hablabas acerca
de la parábola de la mostaza. Entonces, cuando Sí. llegué, pues la gente que ya llevaba tiempo, el pastor se basó únicamente acerca de esa parábola. Decía que en la manera en la que tú siembres, así vas a cosechar. Ujú. Entonces él pedía una cantidad en específico de dinero. Ah, Eh, eh, Dándolo en este sentido, o sea, él decía, si no traes tu ajá, ofrenda, no vas a ujú. ser bendecido. Yo no sabía. Entonces, pues yo me quedé así bien Sí, sacado de onda. eh, No traje yo ujú, ni siquiera traer, Mm. ¿no? ujú. Entonces, a mí sí me gustaría entender esa parte, hermano, porque hay muchas iglesias que se basan en lo económico. Sí, Entender si es ujú, importante. ujú. O sea, yo tengo que comprar mi salvación. Buen tema que sacas, Junior. Y sí, lamentablemente, em, aquí en la comunidad cristiana se le conoce ese concepto o esa tendencia que hay, se le conoce como evangelio de la prosperidad. Pues, ¿en qué manera muchas iglesias se basan solamente en eso? Dicen, si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser rico, si tú quieres que Dios te sane, cualquier tipo de cosa que tú tengas. Tú tienes que mandar dinero y Dios te va a responder, porque si tú pones dinero, Dios te va a salvar de cualquier tipo de cosa o necesidad que tengas. Así entonces, pues como dicen, ya ven a Dios como si fuera como el genio de la lámpara. Oye, Dios, mira, aquí tengo dinero y ahora cúrame y hazme rico y consígueme trabajo, o cuestiones así por el estilo. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ahora, Jesús, la misma fuente en la Biblia. Jesús dijo, vamos a todos a donar dinero y nos vamos a hacer prósperos. O si tú vas y donas dinero, te vas a sanar de cualquier enfermedad. Jesús no prometía eso propiamente. Oh, sí, el que me siga se va a hacer rico. Sí, vamos a todos a hacernos ricos. Entonces, ese es el evangelio de la prosperidad que lamentablemente a muchas personas les gusta un poco porque, ay, mira, pues me voy a sanar y me voy a quitar de todo tipo de problemas que tengo. Pero muchos lo usan pues con ese fin de negocio y cuestiones así. Entonces, por eso es importante leer la Biblia, exactamente el mensaje que hay o sea, directamente de Jesús. Esos evangelios de la prosperidad s- han estado agarrando mucha fama, también mucho en Estados Unidos ven esas iglesias muy grandes de miles de personas, auditorios y que se enfocan mucho pues en ti sentirte bien, en todos los problemas, en que Dios te prospere y tú da dinero para que Dios te prospera. Ahora, ojo, si tú de repente, tu propio corazón, sí, quisieras tú ayudar a un pobre o donar a la iglesia o cuestiones así, adelante. Jesús también nos pide ayudar, pues ayudar a los pobres, genuinamente de tu corazón. Que tú dices, oye, pues yo quiero ayudar. Ah, está bien, perfecto, sin ningún problema, y eso es bueno. Pero ya cuando eso lo hacen el mensaje principal, tú manda dinero, si tú mandas 100 pesos, se te van a regresar 200 cuestiones así. Eso es un mensaje que no viene en la Biblia. Sí, lamentablemente. Ujú. Ese evangelio de la prosperidad. Ok, muchas gracias. Sí, porque sí, sí, yo sí me Ujú. saqué mucho de onda y sí dije, no, pues ya lo vi así Eh, como negocio, ¿no? O sea, dije, bueno, pues entonces sí, le voy a dona, invertir dona, 20, dona. Sí, 40, ¿no? sí, 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 así que se va todo a aplicar en tu vida, cuestiones así, pero pues no es como si estuvieras en Las Vegas. Oye, tú mete dinero aquí en la máquina y vaya, pues se va a duplicar. Ese mensaje en la Biblia no viene. Tú pon tu fe en Dios, para que te dé Amén. fuerza espiritual. Sí. Ahora Jesús no nos dice, si tú me sigues no vas a tener ningún tipo de problema en tu vida, ¿no? Pues los apóstoles pues eran perseguidos pues muchos fueron asesinados. Pero lo que sí nos da es esa esperanza y esa vida eterna, ese gran regalo. Más que todo es eso. Si no tanto de que Junior, tú sígueme y ya todo va a estar color de rosa, no es eso propiamente. Muchas Ujú. gracias. Hombre, de nada, Junior. Ahora, bueno, pues seguimos con Juan, propiamente. Ujú. Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, buenas noches. Gracias, Juan. Yo solamente quiero compartirles algo de lo que fue acerca de la tentación, Sí. ¿sí? De cómo somos atraídos en este tiempo a la tentación. Yo quiero compartirles que cuando yo llego al Evangelio, hace en el Sí. 2003 llego al Evangelio y yo decía, no me importa lo que los demás digan o Ujú. piensen de mí. Pero después que estudié, que fui estudiando las escrituras y me fui dando cuenta que es importante cuidar la conciencia de los
de los que van llegando al Evangelio, me di cuenta que realmente sí importaba cuidar mi testimonio, mm, que sí era importante cuidar esa parte de lo que los demás pensaran de mí. mm, Entonces ahí aprendí que hay ciertas cosas, como decía Pablo, que puedo hacer, pero no todas me convienen. ujú, Entonces, ahora que soy atraído en veces por cosas que me quieren sacar del camino que ahora he aprendido a caminar en Cristo sí, y que me separan de ese amor de Dios, digo, hey, ¿sabes qué? Puedo entrar quizás a un bar, puedo entrar quizás a una fiesta, pero no, pero en realidad no me conviene porque hay una nube de testigos alrededor mío, ujú, ¿sí? Entonces, aprendí que realmente la tentación va a estar ahí, ¿sí? Pero hay una conciencia ahora en Cristo, sí, ¿sí? Que se activa inmediatamente de decir, híjole, como hijo de Dios, no puedo, no puedo ser atraído por esta tentación y mucho mm, menos aceptarla en mi vida, sí, porque ahora soy un hijo de Dios. sí, Y como hijo de Dios, tengo que cuidar, ¿verdad? Ese camino que ahora he aprendido, ¿sí? ujú, La tentación va a estar ahí enfrente siempre, ¿sí? Pero cuando uno dice, híjole, ahora soy hijo de Dios, ya no puedo sí, y tengo que cuidar mi testimonio. Y ahora que he ganado una vida eterna, sí, ya voy a terminar. Ya ahora que he ganado una vida eterna, porque la palabra del Señor dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ujú, Entonces ahora que soy hijo de Dios y que he aceptado a Cristo en mi corazón, puedo negarme, sí, a tener un comportamiento fuera no adecuado delante de Dios, sí. Pero para ser fuerte necesito recurrir, como bien decías, a la oración ujú, sí, todos los días. ujú, Y lo más, ya para terminar, lo más importante es de que aprendí que realmente sí me debe de importar siempre lo que los demás piensen de mí como un hijo de Dios y que tengo que totalmente, cuidar mi testimonio. sí, Tengo que cuidar mi testimonio porque ahora, antes era Juan nada más a secas, pero sí, ahora soy llamado hermano Juan, sí, ¿verdad? Entonces, eso pesa delante de los ojos de Dios y tengo que ujú, cuidar ese testimonio. Así que por sí, eso yo digo que, hermanos, saben, siempre más que luchar con la tentación, es recordar bien quiénes somos en perfecto, Cristo Jesús, no, ¿verdad? Así que ujú, bendiciones, un fuerte abrazo a la distancia y ujú, pues recordar más que nada quiénes somos ahora en Cristo Jesús, amén, para no, amén, ujú, ¿verdad? amén. Bendiciones, eso es lo que quería agregar nada más. Sí, muchísimas gracias ahí por tu testimonio y sí sirve bastante porque em, después de un tiempo obviamente ya las personas que son cercanas a nosotros ya nos empiezan a identificar, ah, mira, cristiano, entonces pues sí debemos de, pues de cuidar lo que es nuestro testimonio con, vaya, con las demás personas, sí, porque si luego ven que caes, o sea, que pecas, lo van a decir, ah. Sí, como pierde un poquito valor o vaya, pierde valor el testimonio y siempre es bueno para dar ese mensaje a las personas. A veces, como dicen, a veces puedes dar un mejor mensaje sin hablar, con nuestras acciones, con lo que se ve, que hablando. Sí, con lo que las personas ven. No bueno, pues ahorita no sé si alguien más quiera decir aquí un último comentario para aprovechar aquí para cerrar. Si es que alguien tiene interés ahí de comentar algo. Como vean, aquí tenemos a lo mejor un par de minutos más. Ujú. Bueno, pues perfecto. Veo aquí también un comentario aquí escrito en el chat. ¿Qué mejor testimonio que lo que se ve? Precisamente, sí. Sí, pues como dicen, las acciones hablan mucho más que las palabras, totalmente. Ujú.
Bueno, pues como siempre aquí me da mucho gusto aquí que estemos unidos para el estudio bíblico. Nos vemos igual el próximo martes a la misma hora. Vamos a seguir leyendo desde donde nos quedamos. Y pues como siempre vamos a estar aquí orando pues, por ustedes para que tengan pues una buena semana. Dios los bendiga y que también los acerque a Él, más que todo, eso es lo más importante, más que las cuestiones físicas. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias Señor por estas lecciones del libro de Lucas, Señor, por estas cuestiones en donde Jesús habla de cómo entrar al cielo, que realmente debemos esforzarnos día con día, Señor. Sí, muchas gracias por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, Señor, y esa gracia, ese regalo que tú nos das de la vida eterna. Te pedimos mucho que nos cuides de las tentaciones, que tengamos nuestra fe fuerte centrada en ti, Señor. Y como dice nuestro hermano Juan, que podamos proteger lo que es nuestro testimonio para que las personas también puedan recibir ese testimonio aparte de nosotros de lo que ellos ven, Señor. No solamente de lo que nosotros decimos o hablamos. Gracias, Señor, pues, por la vida de nosotros. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que bendigas a nuestras familias, a nuestros amigos y más que todos que nos acerques a todos nosotros a ti, Señor, para que tengamos una fe fuerte en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias a todos aquí por conectarse y pues nos vemos aquí el próximo martes. Que tengan Buenas buen noches. resto de semana. Una Hasta cita. luego. Bueno, Bye Isabel, bye Juan, bye Junior. hasta Que luego. estén bien. Bye Carmen. Bye. Bye bye.